Bienvenidos a Capilla de Fe. Nos dice el Señor en su palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos ayuda a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cómo comenzar de nuevo en la vida? Y antes de comenzar quisiera pedir la bendición de Dios al abrir su palabra. Padre Celestial, pedimos en esta hora que el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras venga a inspirarnos, a hacérnoslas entender y sobre todo que tengamos corazones dispuestos a obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás dispuesto en esta hora a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a caminar en esa luz? El tema de hoy es ¿cómo comenzar de nuevo en la vida? Cuando voy a Jesús y a su palabra, voy en camino hacia una vida abundante. Y cuando hablamos de vida abundante, a veces pensamos solamente en asuntos materiales. Pero el mismo Jesús dijo, el Señor Jesús mencionó, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es lo que poseemos nosotros, sino ¿quién nos posee a nosotros? ¿Y en qué consiste la vida eterna? Dios nos da la respuesta en su palabra. Y aquí en San Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigos, la salvación no es una doctrina, es algo más que eso. Es una persona, es Cristo Jesús. La salvación no es un concepto teológico, es una persona, es Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que ir a Jesús por perdón, por salvación, para comenzar de nuevo. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué comenzar de nuevo? Todos tenemos que comenzar de nuevo, querámoslo o no, porque estamos en un serio problema. ¿Y cuál es nuestro problema? ¿Por qué tenemos que ir a Jesús? Las Escrituras nos dicen cuál es el profundo problema en el cual estamos sumidos, cada ser humano que viene a este mundo. Y nos dice aquí el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y luego agrega en el capítulo 6, versículo 23, lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte. Aquí está nuestro problema. Nacemos en este mundo ya con un certificado de defunción. Nacemos inclinados hacia el mal. Nacemos pecadores. Y pecado, mis amigos, es mucho más de lo que hacemos. Pecado es nuestra naturaleza, es lo que somos. Por lo tanto, Dios ha hecho provisión para este problema, el problema más profundo del ser humano, el problema del pecado, y a Dios nada lo toma por sorpresa. Él ha hecho provisión allí en la cruz del Calvario para el perdón, para darte gracia, para darte victoria en Cristo Jesús. Sabes que a menos que reconozcamos que somos pecadores, estamos en un serio problema. Nunca vamos a necesitar un Salvador. A menos que alguien reconozca que está enfermo, nunca va a ir a un médico. ¿Para qué va a ir si está sano? Y así tú y yo, si nos reconocemos que somos pecadores, nunca vamos a ir en busca del médico divino. Hace años atrás, varias décadas para ser más exacto, un misionero fue a China, allí como voluntario para predicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Allí estuvo arguyendo con un señor, un chinito, diciendo todos somos pecadores. Pero el chinito decía, no, ni yo ni mi familia somos pecadores, no tenemos pecados. Ellos creen más bien en la salvación por las obras y no por la fe en Jesucristo. Ni reconocen tampoco que somos pecadores. Así que la conversación quedó pendiente. Un día el misionero estaba allí en su pequeña cabina o cabaña, y era alrededor del mediodía, así que decidió hacer una corta siesta antes de seguir haciendo las visitas en toda la aldea. Así que puso un despertador y se acostó allí sobre una hamaca y estuvo haciendo la siesta por unos minutos cuando alguien toca la puerta y era este chinito con quien había tenido una conversación previamente. Y le dijo, buenas tardes.
He estado investigando, tanto un servidor como mi esposa, mis hijos, mi familia, ninguno de nosotros tenemos pecado. Por lo tanto, quiero declararle públicamente que no somos pecadores. Pero no había manera de hacerlo entender. En ese momento llega otro visitante a la casa. Y el misionero dice, espéreme un momentito, voy a atender a la otra persona. Así que fue a atender a la otra persona y al chinito se le fueron los ojos a ese reloj que había puesto el misionero allí como despertador, tan hermoso, nunca había visto algo tan bonito. Y le entró la codicia. Y miró para un lado y miró para otro, pero se olvidó de mirar para arriba porque hay alguien que siempre nos ve, siempre nos mira. Y allí fue y tomó aquel reloj y lo puso dentro de su manga, en su toga, y allí lo guardó. Cuando llegó el misionero, dice, bueno, yo creo que ya conversamos lo suficiente. El misionero notó enseguida que le faltaba el reloj, pero no dijo nada. Y el chino dice, yo quiero, ya debo irme, discúlpeme, creo que tiene alguien más que atender. Y el misionero dice, no, vamos a seguir hablando, espera un momento. El misionero dando tiempo para que el reloj despertador sonara. Y allí siguieron conversando. Y aquel reloj despertador suena ring, ring a la hora anunciada que lo había puesto el misionero. Y el chinito un tanto asustado dice, ay, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa. Parece que un demonio se me ha metido adentro. Y el misionero dice, venga, yo se lo quito. Y le quitó el reloj que estaba allí en la manga y le leyó lo que dice el libro de Números. La palabra de Dios dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mis amigos, todos somos pecadores. Todos tenemos la inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Es como un carro desaliñado. Estoy seguro que tal vez tú has manejado un carro desaliñado. Un carro desaliñado se va constantemente, a menos que lo estés, o que lo alinees, o que lo estés corrigiendo la dirección. Pecado es nuestra naturaleza. Y todos nosotros somos pecadores. Y te voy a poner un ejemplo. Nos cuentan un chisme y nos queda grabado hasta los detalles. Y a veces le agregamos un poquito de picante para hacerlo más sabroso. Pero tratándose de memorizar un texto de las Sagradas Escrituras, ¡oh, cómo nos cuesta! Estamos más inclinados hacia el mal, estamos inclinados hacia el error. Para eso vino Jesús, para realinear nuestras prioridades, para mostrarnos el camino que conduce a la vida eterna y no a la muerte eterna. ¿Sabes que Dios sufrió cuando Adán y Eva cayeron en pecado? Pero Él no los dejó solos. Allí salió a buscarlos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él había establecido un plan, lo que conocemos como el plan de salvación, que fue hecho antes de que el mundo existiese, para que tú y yo tengamos una segunda oportunidad. Y mis amados, desde la cruz del Calvario estamos viviendo con la segunda y última oportunidad. Y hoy Jesús está queriendo llegar a tu vida a través de su palabra para darte esta oportunidad, para que tú vivas para siempre. ¿Sabes? Jesús no lo dejó solo, salió a buscarlos. Pero la creación entera sufrió por el efecto del pecado. Aún los animales ahora comenzaban a morir, se tornaron violentos. Tú y yo debemos ser muy compasivos y cuidadosos y cariñosos con los animales. Ellos tan inocentes son los que están sufriendo las consecuencias de la desobediencia de los seres humanos. Jesús vino en persona para detener esa mano asesina. Y le costó la vida. Pero gracias a que murió sin pecado y resucitó al tercer día, Jesús aseguró la victoria. Y tú y yo podemos salir victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Tú y yo somos muy valiosos para Dios. El Señor pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y Él no te va a dejar solo por algo que le costó tanto al cielo. Recuerdo hace unos años atrás, cuando vivíamos en el sur de Texas, habíamos pasado un verano muy caluroso y decidimos con mi esposa tomar unas vacaciones en las montañas de California. Nos gusta mucho acampar, así que preparamos la carpita y nos íbamos a las montañas. Pero el viaje era muy largo y nos cansamos por el camino, así que decidimos parar en un pequeño hotel al costado del camino. Y llegamos un poco tarde, así que casi todas las habitaciones estaban ocupadas. Y nos dijeron, bueno, queda un par de habitaciones, llegaron a tiempo. Así que nosotros buscando dónde estacionarnos, tuvimos que estacionar lejos de allí porque los lugares estaban limitados.
Y había un señor que evidentemente tenía un carro que le había costado mucho dinero, un Mercedes-Benz de la serie 500. Y allí este señor, cuidando de que nadie le dé un portazo, cuidando su carro, lo estacionó atravesado utilizando 2 espacios de estacionamiento. Al comienzo nos irritó un poco, digo, qué desconsiderado este señor, pero después pensé, él está cuidando su carro, su vehículo le costó mucho dinero y él no quiere que nadie se lo toque, que nadie lo lastime, por así decirlo. Bueno, a la mañana siguiente aparentemente llegó otro visitante a ese hotel que llegó después de nosotros y reaccionó de la misma manera, pero esta vez le dejó una notita allí en el parabrisas del Mercedes-Benz. Y esta nota decía, espero que usted maneje mejor que como estaciona. ¿Qué quería decirle con eso? Usted está usando 2 espacios cuando en realidad debería usar 1. Pero el punto es, esta persona cuidaba ese automóvil porque le había costado mucho dinero. Y yo quiero decirte, tú y yo le costamos la vida al Hijo de Dios. Eres muy valioso a los ojos de Dios. El Señor pagó un precio muy grande por ti y por mí. Él no te va a dejar solo. Cualquiera sea la crisis, cualquiera sea el problema por el cual estás pasando, hay solución para ti en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario Jesús hizo provisión para tus problemas y para el peor problema de la humanidad, tus pecados y mis pecados. Bien, Jesús abrió el camino. Jesús es el pontífice. La palabra pontífice quiere decir el que hizo un puente. Jesús es el que trazó el puente entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Por eso es llamado el pontífice. Y allí colgó de la cruz del Calvario. Esa cruz, como dice el canto, emblema de afrenta y dolor en el monte Calvario. Esa cruz que era considerado o conocido como la tau o símbolo de adoración satánica, donde el diablo se gozó de colocar a Jesús sobre ese símbolo de ignominia, ese símbolo de muerte, degradación, de lo peor, como el peor criminal. El diablo se goza de ver a Jesús allí en la cruz. Por eso, mis amigos, nosotros no tenemos una cruz con un Cristo allí colgando. Cristo ya no está en la cruz. Jesús está al lado del trono de Dios. La cruz está vacía. Pero ese símbolo de ignominia, ese símbolo de vergüenza, ese símbolo de muerte, fue tocado por las manos y los pies de nuestro bendito Salvador. Y Él transformó ese símbolo de derrota en un símbolo de victoria. ¿No es esto maravilloso? Todo lo que Jesús toca lo torna diferente, lo hace diferente. Jesús tocó la vida de una persona y la cambió. Jesús tocó los ojos de un ciego y los ojos abrieron. Tocó allí piernas que estaban paralizadas y esa persona comenzó a andar. El toque de Jesús. Y yo quiero decirte, Jesús, cuando te toca a ti y a mí, hace personas diferentes. El toque divino del Maestro. Esto es lo que Jesús hizo. ¿Qué más pudo hacer? Por eso nadie tendrá alguna excusa para presentar por qué no aceptó a Cristo. Jesús hizo todo lo posible. Vertió su vida, vertió un Niágara de amor. Y el cielo hoy sigue invirtiendo para que nosotros podamos tener la oportunidad de vida eterna y de salvación. Y ante esta pregunta, nos hacemos nosotros la misma pregunta. Si Jesús hizo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Hay algo que tenemos que hacer nosotros? Podemos hacer, pero no para ganar nuestra salvación. La salvación fue hecha por Jesús allí en la cruz del Calvario. Pero debemos hacer 3 cosas. Y estas son las 3 cosas que debemos hacer que nos dice la Escritura en respuesta a lo que Jesús hizo allí en la cruz. Número 1, nos dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31, lo siguiente, la palabra de Dios. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiénes dijeron esto? Pablo y Silas. Estaban ellos prisioneros allí en esa cárcel por predicar el Evangelio. El carcelero sabía que era una injusticia. Allí estaban ellos cantando posiblemente del libro de los Salmos, el himnario conocido en esa época, en los días de nuestro Señor Jesús, el himnario de Israel. Y allí alabando el nombre de Dios. El carcelero sabía que era una injusticia. Y en ese momento Dios interviene a través de un terremoto. Y las paredes de aquella cárcel se caen.
Y aquel hombre temiendo por su vida de que los presos iban a escapar y él tenía que responder por su vida. Ya estaba a punto de suicidarse cuando Pablo y Silas le dicen, no lo hagas, detente, nadie se va a escapar, quédate tranquilo. Y aquel carcelero que había encerrado y puesto en grillos y en cadenas a los discípulos del Señor, ahora se postra ante ellos y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, la pregunta más grande que un ser humano alguna vez se haya hecho en la vida. ¿Qué es creer? Es algo más que decir yo creo. La palabra de Dios nos dice qué es creer, porque los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen chance o oportunidad de salvación. Ya la tuvieron, la primera y la última, porque estuvieron ante la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, lo siguiente, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amigos, ¿hay algo torcido en tu vida? ¿Hay algo que Dios tiene que enderezar? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propio camino. Debemos creer. ¿Saben? Los seres humanos han inventado tantas maneras diferentes para obtener la salvación, métodos humanos que no tienen relación alguna con la palabra de Dios. Hay gente que castiga sus cuerpos para hacer méritos para la salvación. Hay gente que camina sobre brasas ardientes. Hay gente que lleva ofrendas a sus dioses tratando de alguna manera apaciguar a sus dioses. Hay gente que camina con clavos que están con las puntas hacia arriba y caminan sobre esas superficies punteadas para ganar el favor de Dios. Se infligen tremendos sufrimientos en sus cuerpos. Y yo quiero decirte algo, la salvación es algo que viene de Dios. Tú y yo no necesitamos hacer esas cosas porque Jesús ya lo hizo allí en la cruz del Calvario. Hay un texto maravilloso que nos dice aquí la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Nos dice lo siguiente la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes? Martín Lutero redescubrió esta verdad. Él iba caminando sobre sus rodillas en la escalera sagrada allí en Roma. Y si había un hombre que realmente debía ganar la salvación por los méritos, era Martín Lutero, un monje tan dedicado, una persona tan piadosa. Él quería ganar el favor de Dios y hacía tremendas peregrinaciones, aún caminaba descalzo sobre la nieve, hería su cuerpo. Y mientras iba sobre sus rodillas en la escalera sagrada, allí en Roma, un rayo de luz del cielo llega a su mente y le recuerda ese versículo, el justo por la fe vivirá. Oh, no es por obras, es por las obras de Cristo, sí, allí en la cruz, pero la salvación es por gracia, es un regalo del Señor. Yo estoy seguro que a todos nos gustan los regalos. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo lleva para aceptar un regalo? Es algo instantáneo, ¿no es cierto? Y tan ciertamente como tú encendiste el televisor y tan ciertamente como empezaste a mirar el programa en esta hora, yo quiero decirte, tú puedes tener la seguridad hoy mismo que la salvación ha llegado a tu vida cuando tú abres tu corazón a Cristo Jesús y aceptas su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que tú y yo lo que tenemos que hacer es creer. Número 1, creer. ¿Cuál es la segunda cosa que debemos hacer? Pero antes quiero mencionarte algo más, algo maravilloso que ocurre cuando creemos. La palabra de Dios nos dice que ocurren 2 cosas más al creer. Y aquí está en 1 de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Nos dice el Señor en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te sientes culpable? El Señor no solamente te perdona, sino que también te limpia. ¿De cuánto? De todo. Puede ser blasfemia, asesinato, puede ser robo, puede ser adulterio. El Señor te perdona y te limpia. Y hace algo más.
Dice el Señor aquí en su palabra, en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 9, lo siguiente. Miqueas 7, 9. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y amigos, yo trato de usar mi imaginación, que el Señor una vez que sepulta en lo profundo de la mar, lo cual es muy profundo, varios kilómetros, varias millas para abajo, el Señor dice, no me acuerdo más. Y yo creo que el Señor coloca un cartel allá arriba y dice, prohibido pescar aquí. Porque el diablo es muy astuto haciéndonos recordar algo que el Señor ya perdonó, algo que el Señor ya sepultó. Y ocurre a veces en la Santa Cena que muchos no participan porque empiezan a acordarse de pecados que el Señor ya ha perdonado. Él sepulta nuestras iniquidades y empezamos con una cuenta nueva, una página nueva en nuestras vidas. La primera cosa, creer en Cristo. La segunda cosa que tenemos que hacer es amar a Cristo. Y aquí está el versículo que resume la forma como el Señor nos pide que le amemos. En San Juan 14, 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Jesús? ¿Estás dispuesto a obedecerle? De hecho, la obediencia es la prueba del amor. Si vienes un niño y le dice, mamá, yo te amo, o papá, yo te amo, y viene con abrazos y besitos, y no sabes, papá, cuánto te amo, pero usted va un día y mira su cuarto, el cuarto de su niño, y encuentra que está todo tirado, y que hace una semana todas las cosas andan allí regadas por el piso, y usted dice, hijito, yo quiero que por favor, hoy antes de que vayas a jugar, después que vengas a la escuela, arregles tu cuarto. Y el niño dice, no, eso no. Y usted le insiste, pero debes arreglar tu cuarto, tú debes hacer algo, debes aprender lo que es el orden. Oh, no, mamá, no, eso no. La próxima vez que el niño venga con abrazos, con besitos, estoy seguro que su mamá le va a decir lo siguiente. Hijito, menos abrazos, menos besitos y un poquito más de obediencia. De la misma manera Jesús dice, tú cantas himnos de alabanza, tú crees en mi nombre, pero ¿sabes una cosa? Tú, si me amas, debes demostrarlo siendo fiel en guardar mis mandamientos. Oh, el Señor es muy claro referente a esto. Y tercero, la primera cosa es, como mencionamos, creer en Cristo. Segunda, amar a Cristo. Y la tercera es pertenecer a Cristo. ¿Y cómo pertenecemos a Cristo? Es pasar a ser propiedad de Cristo. Es a través de un acto muy sencillo. Es escribir nuestro nombre en el libro de la vida para vida eterna. Esta ceremonia sencilla y significativa el Señor Jesús la llama el bautismo. Y aquí veamos la importancia que esto tiene, y esto está en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Sabes que el bautismo se menciona, la cruz de Cristo se menciona en la Biblia 27 veces? Pero el bautismo se menciona 97 veces en la palabra de Dios. Dios aquí dándonos a entender la importancia que el bautismo tiene en la vida del creyente, 97 veces. Los discípulos comprendiendo esto, siguiendo la orden de Jesús, en San Mateo capítulo 28, dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Son palabras de Jesús. Algunos dicen, bueno, solamente en el nombre de Jesucristo. No, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres trabajan juntos. San Pablo bautizó en el nombre de Jesucristo porque había muchos creyentes que aceptaban al Padre. Ellos eran de origen judío, aceptaban el Espíritu Santo, pero no querían saber nada con Jesús. Por lo tanto, les hacía falta bautizarse en el nombre de Jesús, pero la fórmula es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántas clases de bautismos hay? ¿Cuántas clases de bautismo acepta el Señor? En Efesios capítulo 4, versículo 5 nos dice, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Y cuál es ese bautismo que el Señor acepta? La única clase de bautismo válida es la que Jesús nos dio el ejemplo. Él fue al río y allí fue sumergido, porque bautizo quiere decir sepultar. Y el nombre de la persona que se bautiza es escrito para vida eterna en el libro de la vida. ¿Sabes? Hoy el Señor te está llamando. Dios está queriendo escribir tu nombre en el libro de la vida. Hay gente que paga miles de dólares para tener la ciudadanía o los papeles en orden en el país donde vive.
Pero yo quiero decirte, Jesús ya pagó por tu ciudadanía en el reino de los cielos y tú tienes que hacer tu parte para anotarte para vivir para siempre. Yo quiero terminar con una ilustración en esta hora. Jesús nos está llamando. Esteban era un joven que había crecido en un hogar cristiano, pero terminó la escuela secundaria y él se fue a la universidad, se apartó del Señor. Y ahora Esteban iba a estudiar contaduría, negocios, pero resultó que era muy malo para los negocios, así que estudió educación física. Y Esteban una noche, después que se había apartado del Señor, le había dicho, la religión no es para mí, es para gente sentimental, yo no soy esa, yo quiero pasarla bien, hacer dinero. A las 2 de la mañana estaba luchando y dándose vueltas, no había paz, y dijo, yo no puedo rendirme al Señor, el precio es muy alto, pero quiero ir a nadar un rato a la piscina, a la alberca o a la pileta, y allí voy a relajar un poquito. Y allá fue y tuvo esa lucha en su corazón. Y él dijo, si subas hasta esas escaleras y de alguna manera bajo, es porque es señal que estoy regresando al Señor. Pero si subo al trampolín y de allí me lanzo, es señal que nunca más voy a regresar al Señor. No había nadie. ¿Quién le iba a llevar a otra decisión? Pero allí él tuvo un encuentro con el Señor a través del Espíritu Santo. Él terminó educación física, estaba como instructor de natación y allí Esteban extendió sus brazos, se paró al costado del trampolín, listo para lanzarse desde ese trampolín. Y cuando extiende los brazos, la luna estaba brillando detrás. Él ve la sombra de su propio cuerpo reflejada en la pared y ve como si fuese la señal de la cruz. Y dijo, Señor, tú me estás llamando. Y allí se ganó la lucha, él se entregó a Cristo. Regresó, bajó las escaleras y cuando quiso entrar a la piscina para nadar, notó que en la piscina no había agua, ese día había sido de limpieza. Él salvó su vida física por haber hecho la decisión correcta y tú puedes salvar tu vida para vida eterna si haces la decisión correcta gracias a que el Señor te está llamando, el Señor te ama. Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración para que tú entregues tu vida a Cristo Jesús.